La situación entonces que vamos a ver se llama proyección de un movimiento circular uniforme. Proyección de un movimiento circular uniforme. ¿Ok? Entonces, la situación es esta. Nosotros tenemos, imaginémonos un objeto que está describiendo precisamente un movimiento circular uniforme. Recuerden que movimiento, pues lógicamente porque se está desplazando, circular porque su trayectoria es una circunferencia y uniforme porque siempre realiza recorridos iguales en tiempos iguales. ¿Ok? Concepto que ya habíamos visto el año pasado, precisamente en el tema del movimiento circular uniforme. Vamos a recordar unas cositas del movimiento circular uniforme y una de ellas es lo que llamamos la frecuencia, ¿sí? Que habíamos dicho que la frecuencia es el número de giros que se realiza en una unidad de tiempo, es lo que llamamos frecuencia, por lo menos en el movimiento circular. Número de giros sobre la unidad de tiempo. ¿Ok? Otra variable que vamos a recordar es el de velocidad angular, que la representábamos con la letra omega, no es W sino omega, ¿sí? Que se parece sí a una W, pero es como curvita, No se ve, no se entiende lo que escribió ahí. Esa frecuencia y que sí. frecuencia que dice número de giros sobre una unidad de tiempo. ¿Ok? ¿Eso cómo se escribe? ¿NO? ¿NG? La abreviatura de número que es N con un cerito chiquito. ¿Ok? Ajá, giros. Allá. Número de giros. Toño, ¿podrías aceptar a la mona? Claro. Digámosle que te invitamos a la fiesta. ¿Ok? Decíamos entonces que la otra variable es la velocidad angular, que se representa como con una letrita que parece una W, pero que no es una W, y se llama omega, ¿sí? En el alfabeto griego. Y esto es lo que llamábamos la velocidad angular. La velocidad angular nos decía cuál era el ángulo que se barría en una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando el objeto pasa de este punto a este punto, como está girando, lógicamente, entonces significa que aquí describe un ángulo, ¿cierto? Este ángulo que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a llamarlo el ángulo alfa. Bueno, realmente aquí se trabaja mucho con otra letra, que es el ángulo fijo. Vamos a llamarlo así, ángulo fijo. ¿Ok? Entonces, la velocidad angular, ¿qué es? Pues es el ángulo precisamente que se está barriendo en una unidad de tiempo. ¿Ok? La velocidad, esa es su definición, ángulo barrido en una unidad de tiempo. Sin embargo, nosotros recordamos que, pues, de lo que vimos el año pasado, la velocidad angular está estrechamente relacionada con la frecuencia. Ahorita no, pues la intención no es de ver de dónde sale la fórmula, pero sí recordarla, y es que la velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia. ¿Ok? También recordábamos que la distancia que recorre la partícula en el movimiento circular, pues una cosa es el ángulo que forma, una cosa es el ángulo que forma, y otra cosa es esta distancia que está recorriendo, ¿cierto? Esa distancia que recorre en una unidad de tiempo, pues la llamamos la velocidad tangencial. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir qué es eso de 2TF? Velocidad angular, que se A ver, calcula sí, ese. ¿Qué significa ese 2TF? 2 por pi, esto es pi, Ah, ¿eso es pi? Ah, por pi por el valor de la frecuencia. listo. Y que la velocidad angular se refería a la longitud que se desplaza en una unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos una longitud que se desplaza. Lo que pasa es que esta longitud que se desplaza
la llamamos un arco de circunferencia. ¿Sí? Arco de circunferencia. Esa longitud. Por lo tanto, esta velocidad es precisamente esa longitud arco de circunferencia, ¿sí? Que normalmente la calculamos con una letra L. Entonces, esto lo calculamos como L dividido entre el tiempo. ¿Ok? Pero, ¿Esa es la velocidad? ¿perdón? ¿Esa es la velocidad? La velocidad tangencial, sí. Pero también esa velocidad tangencial está, pues, estrechamente ligada con la velocidad angular, porque a medida en que esto avanza, en la medida en que yo formo un ángulo, pues también estoy recorriendo una distancia. Y habíamos, o recordábamos que esa velocidad se podía calcular como omega por R. ¿Sí? Entonces, de esa forma podríamos calcular esa velocidad. Bueno. La situación, volvemos a lo mismo, se llama proyección de un movimiento circular uniforme. Esto solamente lo recordábamos porque eran definiciones del movimiento circular que nos va a permitir, digamos que hacer una aproximación hacia el tema que nos ocupa. ¿Listo? Entonces, la situación es la siguiente. Nosotros tenemos una partícula que está describiendo un movimiento circular uniforme. ¿Ok? Esto es un disco acá, ¿sí? Imagínense que el objeto está pegado a ese disco y le permite hacer los giros. ¿Ok? En la parte superior, que es esta línea, imaginémonos que tenemos una lámpara que proyecta rayos de luz dirigidos hacia abajo. ¿Sí? Cuando tenemos esa proyección, pues el objeto va a generar una sombra sobre esta superficie. Entonces, cuando el objeto esté aquí, pues va a proyectar una sombra que se irá a presentar en este punto. Cuando el objeto esté aquí, irá a proyectar una sombra que va a estar en este punto y así sucesivamente. Cuando llegue a este punto, entonces también va a generar una sombra que va a estar por aquí. ¿Sí está claro? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de analizar es la proyección de esta sombra. ¿Qué es lo que está pasando con esta sombra? Claramente, a medida que el disco empiece a girar, pues la sombra va a empezarse a desplazar. Va a empezarse a desplazar hacia este sentido. ¿Ok? Hasta que llegue hasta este punto. Cuando llegue a este punto, pues la sombra se irá a proyectar aquí, ¿cierto? Y el objeto llega, o la sombra mejor, llega hasta este punto, y cuando el objeto empiece, siga girando, entonces la proyección de la sombra ahora va a empezar a desplazarse en este sentido. Eso significa que la proyección de la sombra que nosotros vamos a ver va a estar haciendo permanentemente esto. Viene hasta acá, coge y se devuelve, vuelve hasta acá, viene y se devuelve, y empieza a hacer esta situación. Si nosotros viéramos esto en un papel, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver precisamente, o mejor, esto pudiera como quemar un papel que se desplaza aquí abajo, ¿vale? Iríamos o veríamos en el papel una onda que se estaría proyectando, una imagen semejante a las imágenes de las razones trigonométricas, la de seno o la de coseno, ¿sí? Entonces aquí veríamos una proyección de algo que quedaría más o menos así, que es las gráficas, lo que se llama gráficas sinusoidales, que son así. ¿Sí? Eso sería lo que nosotros veríamos, ¿sí? O lo que pasaría si aquí quedara un papel donde se fuera, digamos que proyectando esa sombra. ¿Ok? Y precisamente es la imagen de lo que nosotros conocemos como una onda. ¿Sí? Recuerden que esto es lo que se ha conocido siempre como una onda. ¿Ok? Por eso es que esta situación nos permite llegar a la formulación de lo que va a ser la onda o del movimiento ondulatorio. Por ahora vamos a analizar esta sencilla situación para poder empezar a ver sus fórmulas. ¿Listo? Entonces, empecemos por hablar de la
de la posición. ¿Cuál es la posición que va a tener la sombra en cualquier instante? ¿Sí? Cuando la sombra, o mejor, cuando la partícula que genera la sombra esté en este punto, pues su posición va a ser esta. ¿Ok? Esta sería la posición que tendría la sombra cuando el objeto esté en este punto. ¿Ok? El asunto es cómo vamos a hallar esa posición. Esa posición, como está definida digamos que esta forma que se nos dio acá, ustedes se dan cuenta, aquí se nos formó un triángulo rectángulo. Entonces, esa sombra correspondería, teniendo en cuenta esta posición relativa, ¿no? Que es el centro de nuestra circunferencia, que a esta posición la vamos a considerar como un punto de equilibrio, ¿sí? Un punto de equilibrio, digamos sencillamente XE, que en ese caso, como está medido con respecto a ese punto de equilibrio, pues este punto de equilibrio va a tener un valor cero, ¿sí? Que es el punto medio de todo el movimiento. Entonces, esta distancia que hay aquí, la distancia que hay desde el punto de equilibrio al punto donde se encuentra la sombra, pues será nuestra distancia o nuestra posición. ¿Listo? Y esa posición es precisamente la misma longitud que tiene este triángulo que se forma acá. Por razones trigonométricas, nosotros podemos hallar precisamente esa longitud. Recuerden que en un triángulo rectángulo, en este ángulo que se va formando ahí, esto es lo que llamamos el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Y que esta distancia, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, que es la misma que hay desde aquí hasta aquí, sería el radio de nuestra circunferencia. ¿Ok? Entonces, por razones trigonométricas, sabemos que el coseno de un ángulo, que en nuestro caso es el ángulo phi, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a escribirlo sencillamente como es la razón trigonométrica y vamos viendo entonces qué es cada cosa en nuestra situación. Pues el ángulo que se forma necesariamente es nuestro ángulo phi, así que tendríamos que esto es el ángulo phi. El cateto adyacente es precisamente esta distancia que para nosotros es la distancia x. Y la hipotenusa es la longitud del radio, por lo tanto esto es r. ¿Listo? Como lo que queremos deducir es precisamente la posición, pues voy a despejar esta r pasando, perdón, la x pasando la r a multiplicar. O sea que podemos decir que la posición r va a ser igual, la posición x, perdón, va a ser igual a r multiplicado por el coseno del ángulo phi. ¿Okay? Y con esto podríamos tener la posición de la partícula. ¿Cierto? El asunto es que nuestra partícula no siempre se encuentra en esa posición. Es decir, esa posición siempre estará cambiando. ¿Ok? Y esa posición va a cambiar con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, esa posición va a estar ubicándose en diferentes lugares, ¿sí? Dependiendo del tiempo que vaya transcurriendo. Este ángulo phi entonces se convierte en otra función. Es una función que va a depender de qué? Que va a depender tanto de la velocidad angular, ¿sí? Como del tiempo que haya transcurrido. Por lo tanto, esta x la vamos a expresar de acuerdo a esto que tenemos aquí. Des en cuenta que el ángulo phi, si yo lo despejo de acá, entonces me quedaría que el tiempo que está dividiendo pasaría multiplicando, ¿sí? Entonces, de aquí sabemos que el ángulo phi sería igual al tiempo que pasa a multiplicar, por lo tanto, esto será omega t. ¿Ok? Entonces, si yo lo reemplazo aquí, me quedaría que esto es igual a r multiplicado por el coseno de omega t. ¿Listo?
De esta forma, ya tenemos una función que no depende de un ángulo fijo, sino depende de una velocidad angular y depende de un tiempo. Para nuestra situación, estaríamos considerando que el objeto empieza aquí, pero ¿y si tiene adicionalmente un ángulo inicial? Este ángulo sería cero, ¿no? Porque acuérdense que los ángulos se miden es con respecto a la horizontal. Pero si el objeto empezó en otro punto, significa que tendría que adicionarle ese ángulo inicial, ¿ok? Ese ángulo inicial, pues lo vamos a llamar sencillamente un phi sub cero, ¿ok? Entonces, vamos a tener un ángulo phi sub cero que me está diciendo que hubo un ángulo inicial. ¿Listo? Y además, este radio también se va a convertir en la distancia máxima que va a alcanzar la partícula. La partícula, si el disco llega hasta acá, pues lógicamente esta sería la mayor distancia que va a alcanzar la sombra, ¿no? Y a esa distancia máxima, nosotros no le vamos a llamar radio, sino que le vamos a llamar es amplitud. Entonces, esta fórmula nos va a quedar sencillamente como x igual a la amplitud, que ya sabemos que es el mismo radio, multiplicado por el coseno de omega t más el ángulo phi. ¿Listo? Y con eso tenemos la ecuación de posición para la sombra en la proyección de un movimiento circular uniforme. ¿Ya estamos hasta ahí? ¿Algún? Profesora, sí. Un momentico que se me salió el señor Sebastián Guerrero, ya lo volvimos a ingresar. ¿Quién iba a preguntar algo hasta ahí o todo claro? Nadie pregunta nada, es que el señor Antonio explica muy bien. ¿Listo? Esa partícula, o mejor, esa sombra, va a estar, habíamos dicho que podía estar yendo y podía estar viniendo, ¿sí? O iba a estar haciéndolo permanentemente, ir y volver, ir y volver, ir y volver, ¿ok? Entonces, veamos un pequeño problema de una vez. Voy a borrar esto de acá, ya sabemos que de dónde salió, ¿no? Entonces, todos los ejercicios que vamos a proponer empiezan con el mismo enunciado y lo voy a decir la primera vez y ya ustedes saben el resto de veces que siempre va a ser el mismo enunciado. Y el enunciado dice es una partícula, por favor tomen nota, una partícula gira realizando un movimiento circular uniforme. Hasta eso lo pueden resumir así. Punto seguido, a través de una lámpara en la parte superior, se proyecta una sombra. Hasta ahí es lo que siempre vamos, como que ese es el enunciado que siempre vamos a tener. ¿A través de qué? En la parte superior. Se tiene una lámpara, proyecta una sombra. ¿Qué? Se tiene una lámpara que proyecta una sombra. ¿Ok? Decía, ese es como el enunciado general para todos nuestros problemas. Ya de ahí en adelante viene como las condiciones específicas de cada situación, ¿no? Pero este es nuestro enunciado general. Ok, ahora sí. Dice, realizando, ya para nuestro problema, realizando
5 giros en 8 segundos. ¿A cuántos segundos? 8 segundos. ¿No se alcanza a ver el 8? Y el radio de giro es de 30 centímetros. Calcular la frecuencia de la velocidad angular C, la Profe, posición. una pregunta. Pregunta ahí. Tú dices que a la amplitud es R, ¿cierto? Es lo mismo que el radio, sí. Pero como podemos ver, la partícula puede dar media vuelta, lo que significa que antes estaba, por ejemplo, en npi, que sería como una coordenada, pero ahora estaría en n menos pi, o sea que sería 2 veces pi, porque la amplitud máxima no sería desde un punto del círculo hasta el otro. Bueno, pues precisamente como la posición se mide con respecto a esta posición, a digamos que este punto de equilibrio, que es el punto medio, pues toda la amplitud del movimiento en una onda se mide desde el punto de equilibrio, no se mide desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Me refiero a esto. En una onda, la amplitud es esta distancia, desde aquí, desde el punto de equilibrio hasta la cresta. ¿Ok? Listo, gracias. No desde el valle hasta la cresta. ¿Ok? Bueno. Entonces, y me pedí que calcule la posición después de o a los 2 segundos. ¿Ok? Queremos saber, no, vamos a ponerle a esto 1.8 segundos. Para que nos dé una situación diferente. A los 1.8 segundos. ¿Cuál es la posición de la sombra en ese instante? ¿Listo? Entonces, pues, de acuerdo a nuestra definición, sabemos que la frecuencia la calculamos como número de giros dividido entre el tiempo. Entonces, frecuencia sería número de giros, me dice que realiza 5, dividido entre 8 segundos. ¿Sí? Esto significa que esto da 0.625, si no estoy mal. Y las unidades de la frecuencia fue revoluciones por segundo. Revoluciones sobre segundo. Antonio, ¿Sí? ¿se pasa de radio a metros o se deja así? Me puede dejar así y yo doy sencillamente la posición, la doy en centímetros. Ok. Entonces no es necesario hacer la transferencia. Bueno, la segunda ecuación, entonces me pregunta por la velocidad angular. Y sabemos que la velocidad angular la podemos calcular como 2 por pi por la frecuencia. Entonces sería 0,625. Bueno, la voy a colocar aquí porque es más larga. Pegadita. Sería 0,625 multiplicado por pi y multiplicado por... perdón, lo escribí al contrario. Vamos a escribirlo en el mismo orden, ¿vale? 2 por pi por el valor de la frecuencia, que son 0,625. ¿Listo? Y eso entonces nos daría, esto es 1.3. ¿No estoy mal? 3.93. Bueno, ¿Redondeado? en términos de pi. ¿Sí? 1,25 pi. ¿Cuánto? 1,25 pi. 1,25 pi. ¿Listo? Acuérdense que
pues lo hacemos de esa forma, es única y exclusivamente para que no nos genere tantos decimales. Sebastián se me está saliendo a cada rato, no sé si tenga fallos de internet. Listo. Y la última pregunta es calcular la posición. Aquí y antes de empezar, resulta que la posición de todas formas está definida por un arco de circunferencia. ¿Ok? Nosotros estamos manejando razones trigonométricas, ¿sí? Y, si usted, Profe, dime. el 1.25 pi en que se da. Ah, estos son, las frecuencias son la medida del ángulo. Es que voy un momentico a expresar, a hablar de eso. Nosotros habíamos hablado de que, o el año pasado vimos que los ángulos se pueden medir en distintos sistemas de medición. Y uno de los sistemas de medición era el sistema sexagesimal, que es precisamente el que nosotros utilizamos habitualmente, que es el que nos habla de grados, ¿cierto? Que en su calculadora lo reconocemos porque en el tablero aparece una D. ¿Ok? Existe otro sistema, que es el sistema centesimal, ¿sí? Que también habla de grados, también se mide en grados. La diferencia entre uno y el otro es que una circunferencia en este sistema tiene 360 grados, mientras que en este otro sistema tiene 400 grados. ¿Ok? Y lo reconocemos en la calculadora porque aparece una G. ¿Listo? Y el tercer sistema que nosotros manejamos es el sistema radiano. ¿Ok? Y el sistema radial, si ustedes recuerdan, es un sistema que relaciona el arco de circunferencia con respecto al radio de la circunferencia. Y como nosotros estamos expresando, o mejor, esta posición de la partícula va a depender de qué tan grande es esta circunferencia. Porque si esta circunferencia fuera pequeña como la que yo tengo acá, pues en el momento inicial la partícula no estaría allá, estaría acá, ¿cierto? Y el recorrido que hace la partícula, des en cuenta que va a depender específicamente de qué tan grande es la circunferencia. Entonces, de igual forma, o mejor, ese ángulo me está definiendo es un arco de circunferencia, es decir, una longitud. Y esa longitud, entonces, es precisamente la forma en que se calcula los radianes. Por lo tanto, para estos problemas, siempre deben tener su calculadora en radianes. ¿Ok? Y recuerden que la identifican porque aparece una R en la parte superior. ¿Sí estamos? Entonces, para este cálculo necesitamos tener la calculadora programada en radianes. Así que, por favor, ¿Y cómo la pasa? en un minuto ¿Cómo se cambia? calculadora. La calculadora que tienen es como Gizmode. la calculadora que tienen es como esta. Entonces, recuerden que lo van a hacer sencillamente como mode y perdón, Gizmode. mode, la opción 4 les va a aparecer radianes. Entonces yo digito 4. ¿Ok? Para los que tienen las otras calculadoras, que aquí una, pero no la tengo aquí a la mano, entonces es sencillamente mode, creo que son 2 veces mode, y ahí Sí. van a aparecer radianes. ¿Sí? Entonces, Para quitarlo, ¿perdón? para quitar los radianes. RCTA. O Para- lo mismo. Gizmode. RTTA. Recuerden que las calculadoras, siempre que ustedes las formatean, las manda de una vez así. Entonces, los ángulos los medimos en radianes. Si eso es así, y de acuerdo a la definición de la velocidad angular, sabemos que el angular es ángulo barrido en una unidad de tiempo. Entonces, ángulo en radianes y unidad de tiempo en segundos. Por lo tanto, las unidades de esta serían radianes por segundo.
¿Ok? Y ahora sí, podemos hacer nuestro cálculo de la posición aplicando también la formulita, ¿no? X sería igual a, o la posición sería igual a la amplitud, que dijimos que era el mismo radio, 30, multiplicado por el coseno de la velocidad angular. La velocidad angular es 1,25 pi, multiplicado por el tiempo que nos están pidiendo es de 1,8 segundos, más el ángulo inicial, ¿cierto? Como no se ha dicho nada, pues asumimos que nuestro ángulo inicial es precisamente el ángulo plano, es decir, 0. Entonces, para nosotros va a ser 0. ¿Listo? Y sencillamente calculadora para llegar a ese resultado. Profe, no entendí lo último. La fórmula, ¿Cero? estamos aplicando ya esta formulita, ¿no? Sí, no, la parte del ángulo inicial. Ah, ok. El ángulo inicial se refiere es dónde empieza la partícula. La partícula que está girando, ¿en qué lugar empezó? ¿Sí? Entonces, como no se dice nada en particular, pues asumimos que es que la partícula empieza aquí. Y como los ángulos se miden es con respecto a la horizontal, eso significa que ¿cuál sería el ángulo que se formaría ahí mismo? Pues 0. ¿Sí? A diferencia de esta situación donde sí tengo un ángulo inicial. ¿Sí? Aquí tendríamos, digamos que si esto fuera un ángulo inicial, aquí sí tendría que tener el valor de ese valor phi. ¿Ahora sí? Ah, entendí. Sí, Ok. Entonces, pues aquí simplemente aplicar calculador. Profe, ¿de dónde sale ¿De dónde sale qué? el 1,8? Ah, porque la tercera pregunta decía que calcular la posición en este tiempo, en 1,8 segundos. Sí, esa era Ah, ok, ya. Gracias. la pregunta. Coseno de 1,25 pi. profe, ahí ponemos el pi, ¿ya? Sí, sí, ahí sí toca colocarlo ya. Por 1,8. En estas calculadoras da 15 raíz de 2, que es lo mismo que un 21,21. Voy a escribir los dos valores, 15 raíz de 2, y eso da 21,21 centímetros. ¿Sí les dio lo mismo o no les dio lo mismo? Sí. Estamos bien entonces hasta ahora. La segunda, o vamos a, de ahí sacamos otra pregunta. Una pregunta de ¿en cuánto tiempo la partícula, no la sombra, perdón, ¿en cuánto tiempo la sombra, no la partícula? ¿En cuánto tiempo la sombra? Aquí quiero aclarar, ¿no? Una cosa es la sombra es esta que se proyecta aquí abajo, la partícula es esta que está girando. ¿Listo? ¿En cuánto tiempo la sombra estará en la posición de 12 centímetros? ¿Listo? Entonces queremos saber eso. Utilizo la misma ecuación de posición. Entonces yo sé que la posición es igual a la amplitud multiplicada por el coseno de omega t más nuestro ángulo phi. ¿Cierto? Esa es la fórmula general. Entonces, de acuerdo a nuestro problema, pues vamos a ir reemplazando los valores que tenemos. Entonces,
posición en la que quiero es que sea de 12. Eso es igual a la amplitud que para nuestro problema vale 30 centímetros. Multiplicado por el coseno de nuestro omega que vale 1.25 pi. Y sabemos que, bueno, multiplicado por el tiempo, y sabemos que nuestro ángulo phi vale 0, por lo tanto lo puedo eliminar. ¿Sí? La idea entonces es que vamos a hallar ese tiempo. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Todo muy claro. Entonces, pues, sencillo, la cosa es despejar, ¿ok? Recuerden que para despejar el 30 que multiplica vendría a dividir, así que eso sería 12 dividido entre 30. Por ahora no voy a resolver nada, y eso me quedaría igual al coseno de todo esto de acá. Entonces, bueno, voy a escribir coseno de 1.25 pi multiplicado por el tiempo. Ahora lo que tengo que pasar es el coseno. Y les recuerdo que las identidades, o mejor, las razones trigonométricas pasan siempre es como arco, o lo mismo en la calculadora como elevado a la menos 1, que lo recuerdo que está en la parte superior de la misma tecla. O sea que aquí me quedaría como coseno a la menos 1 de 12 treintavos. Y eso va a ser igual a lo que me queda aquí. 1.25 pi multiplicado por el tiempo. Y como lo que necesito hallar es el tiempo, el 1. Aquí me comí una parte del número. 1.25 pi multiplicado por el número. Y como todo esto está multiplicando, vendría al otro lado a dividir. Así que nos quedaría como coseno a la menos 1 de 12 treintavos sobre 1.25 pi. Y eso es igual al tiempo. ¿Ok? El cálculo lo hacemos completo, incluyendo el pi. me da 2.31. ¿0,30? 0, bueno, redondeando, sí. 0,30. 0,30 segundos. En ese tiempo estará pasando la partícula por ese punto. O mejor, la sombra estará por ese punto. ¿Listo? Y de ahí tomamos otra pregunta. ¿Qué ángulo está formando la partícula? ¿Ok? Entonces, miren que la sombra, les recuerdo, la sombra es la de aquí abajo, la partícula es la que está girando. ¿Ok? Eso quiere decir que, si ustedes recuerdan, todo esto, o lo que queda dentro, es lo que nosotros le llamamos el ángulo phi. ¿Ok? Todo eso es lo que estábamos llamando el ángulo phi. Y, pues sencillamente, es este resultado. Todo esto es esto, des en cuenta que es lo que está aquí. Entonces, lo puedo hallar de dos formas fácilmente. Una, pues si todo esto es igual a esto, pues esto es phi, pues esto también es phi. Y otra forma es reemplazar este tiempo aquí, y ya con eso estoy formando también el ángulo phi. Cualquiera de las dos estará bien hecha, y debe dar exactamente lo mismo. Entonces, para este caso, pues sencillamente lo voy a calcular de esta forma. ¿Ok?
O sea que lo voy a calcular como que el ángulo phi va a ser igual al coseno a la menos 1 de 12/30. Pero vuelvo y repito, vamos a tener dos formas de poderlo calcular de acuerdo a la información que tengamos. ¿Cuánto les dio? Uno coma 15, 16, 1,16. 1.16, correcto. O sea que el ángulo phi es de 1, ¿se alcanzan a ver ahí? Sí, ¿Pero por qué es eso? radianes. Porque es que, amor, Porque es coseno a la menos 1, ese ángulo. ok, porque es que acuérdate que cuando yo empecé a explicar, yo les decía a ustedes que el, el, o sea, la primera ecuación que yo que les coloqué dentro de una nube, tenía la forma que x era igual a la amplitud multiplicada por el coseno del ángulo phi. ¿Se acuerdan? Eso significaba entonces que lo que quedaba aquí adentro era el ángulo phi. ¿Sí estamos? Y Lo que estoy diciendo es que estoy tratando de hallar esto. Esto es lo que me interesa a mí hallar, el ángulo phi. Por lo tanto, era despejar de aquí. Si yo lo despejo, pues esta vendría a dividir, x dividido entre a, y el coseno pasaría a la menos 1. Entonces, coseno a la menos 1 de x sobre a, y eso me va a dar el ángulo phi. Eso es lo que estamos aplicando acá. ¿Sí? Es lo que estoy recordando aquí. Entonces, lo estoy diciendo que ese ángulo lo puedo calcular de dos formas. Una de estas, y otra forma es precisamente, si todo esto es phi, pues reemplazo el valor del tiempo aquí. ¿Sí? Y ya con eso tendría el resultado. ¿Ok? Entonces, 1.25 pi multiplicado por el tiempo que... 1.17. ¿Perdón? 1.17. Sí, da pues una pequeña diferencia porque acuérdate que nosotros redondeamos este tiempo, ¿no? Daba 0.29 algo, pero lo redondeamos, entonces por eso la pequeña diferencia que hay entre uno y otro. Pero calcular ese ángulo de esta forma o calcularlo de esta forma es exactamente lo mismo. ¿Vale? Vale. Bueno. Listo. Entonces, ya estamos viendo cómo es la fórmula de posición, todas las ecuaciones, qué tipo de cálculos podemos tener ahí. ¿Listo? ¿Ese ángulo se da en grados? No, siempre En radianes. vamos a trabajar en radianes. Si hay alguna información, por ejemplo, me dice que la partícula comenzó desde un ángulo de 30 grados, ¿qué tendré que hacer? Transferirlo a radianes. ¿Sí? Ustedes ya saben, ¿Y cómo era? un factor de conversión. ¿No se acuerdan cómo era? Profe, ¿cómo respondo ese? Ahora borré. ¿Qué fue lo que dijimos? 1.16 radianes, pero 16 radianes, ¿sí? respondo, ¿el ángulo que lo forma es 1.16 radianes? Sí. En ese instante, la partícula está formando un ángulo de 1.16 radianes. Gracias. ¿No? Bueno. Así como la partícula, como la partícula estaba realizando su movimiento circular, pues también sabemos que la sombra está desplazándose aquí en este eje. ¿Ok? Entonces, una cosa es la velocidad de la partícula y otra cosa es la velocidad que va a tener la sombra. Habíamos dicho que en el movimiento circular la velocidad la podía calcular como omega por r. De esa forma yo puedo calcular la velocidad de la partícula. ¿Ok? Escribámoslo aquí. De la partícula. De la partícula que gira.
¿Ok? Y otra cosa es la velocidad de la sombra. La velocidad de la sombra, entonces, corresponde, y esto es concepto general, y esto lo hemos utilizado también, a pesar de que de pronto no quedó muy específicamente así, pero lo utilizamos también cuando nosotros hablamos de razones de cambio, ¿sí? La velocidad, por ejemplo, decíamos que la velocidad con la que está saliendo el líquido de un ducto, de lo que fuera, en razones de cambio, cálculo. ¿Y eso con qué método teníamos que aplicar ahí? Derivadas. O sea que en concepto general, la velocidad siempre es la derivada de nuestra variable con respecto al tiempo. La velocidad de cualquier cosa siempre se define en términos ya infinitesimales como la derivada de nuestra variable dividido entre el tiempo. ¿Ok? Como ustedes ya saben derivar, saben reglas de derivación, pues pueden precisamente calcular la velocidad de la sombra como la derivada de la posición, es decir, la posición es amplitud por el coseno de omega t más el ángulo phi inicial, ¿no? Con respecto al tiempo. La pregunta aquí, porque acuérdense que cuando uno está derivando, pues yo lo que tengo que saber es con respecto a qué variable derivo, ¿sí? Porque si no hay variables, la derivada vale cero. Entonces, el asunto es saber, bueno, ¿y cuál es nuestra variable en este caso? ¿Qué es lo que varía dentro de todo esto que varía? ¿Será que la amplitud varía? Recuerden que la amplitud es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, que para cualquier punto es el mismo radio. Entonces, la amplitud no varía. La amplitud es una constante para nuestra situación. Coseno es una función, así que pues nada. La omega es la velocidad angular, es decir, el ángulo que está barriendo. Como esto se llama movimiento circular uniforme, significa que el tiempo, que la velocidad angular no tiene que cambiar. Siempre tiene que ser el mismo ángulo el que está barriendo en una unidad de tiempo. Por lo tanto, esto también es constante. Así que, y esto es el ángulo inicial. El ángulo inicial, pues, es el inicial y no va a cambiar. Así que lo único que cambia para nosotros va a ser el tiempo. Por lo tanto, la velocidad es la derivada de esta función, pero con respecto al tiempo, que es nuestra única variable. Entonces, en ese caso, tendríamos que, recuerden, constante por una función o la derivada de una constante por una función es la misma constante multiplicada por la derivada de lo que tenemos aquí adentro. Entonces, la derivada del coseno, ¿cuál es? ¿Quién recuerda? Seno. Menos seno. Menos seno. Menos seno. ¿Menos seno de quién? Pues de todo lo que quedó adentro, ¿cierto? Voy a colocarle aquí un paréntesis, un corchete. De todo lo que quedó adentro, omega t más el ángulo phi inicial. Y eso multiplicado, porque como adentro hay otra función, tengo que aplicar regla de la cadena, entonces multiplicado por la derivada de lo que está adentro. Entonces recuerden que estoy derivando este con respecto a t. Así que esto sería 1 multiplicado por este, entonces me quedaría omega, ¿sí? La t se elimina y la derivada de esto, que es una constante, pues sería 0. ¿Ok? De esta forma, entonces, nos queda la derivada. Ya poniéndole un poquito de orden, entonces esto, como está multiplicándose por esta a, entonces primero, este signo va a quedar para todo. Menos a multiplicado por omega, pues queda a omega. Y luego sí, la función 0. Y con eso tenemos nuestra ecuación de velocidad. ¿Sí estamos?
Ya, entonces, esta sería la ecuación que vamos a utilizar para ese cálculo. Entonces, de acuerdo al problema anterior, pues ahora voy a calcular la velocidad de la partícula en el instante de los 1,8 segundos, que era con el tiempo que veníamos trabajando. Entonces, calcular la velocidad, pues sencillo. Velocidad sería igual a menos la A, que es la amplitud de ese problema, que eran 30, multiplicado por omega. Recuerden que omega nos había dado 1,25 pi por el seno de omega, que otra vez da 1,25 pi, más nuestro ángulo phi, que para nuestro problema valía 0. ¿Listo? Y hacemos el cálculo completo. ¿Sí se pueden eliminar? No. De hecho, Calma. porque aquí de alguna forma podríamos pensar que se están multiplicando. Y para simplificarlos tendrían que estar dividiendo, una cosa así. Entonces me quedaría como menos 30 multiplicado por 1,25 pi por el seno, perdón, de 1,25 pi. Ah, aquí me comí el tiempo. Por el tiempo que era 1,8, ¿no? ¿Sí era 1,8? ¿O 0,8? No, ya se me perdió. ¿Cuánto es? 1,8. 1,8. En 1,8 segundos. Por 1,8. Y me dice que esto entonces se está moviendo a una velocidad de menos 83,3. Estos serían centímetros, que son nuestra unidad de longitud, entre unidades de tiempo, que serían estos segundos. ¿Sí? ¿Fácil hasta ahí? Sí. Listo. La siguiente pregunta, y todas estas preguntas, pues, apoyado en que ustedes ya saben otros procedimientos matemáticos, ¿sí? Ahí me da 833.04. ¿Cómo dijiste? ¿Qué no me da eso? ¿Segura que tienes tu calculadora en radianes? Sí. A mí sí. A mí también. Multiplicaste por seno. ¿Y por qué por 0? Por seno. Sí, sí. Ah, yo sí. Ay, Dios. No sé si... Pero no sé qué tengo mal. ¿Perdón? Yo no sé qué tengo mal. Tienes que revisar la operación que escribiste ahí. Bueno, importante tener en cuenta esto. Cuando la partícula esté de este lado, digamos que esté del lado derecho, mejor, hablemos de la sombra. Cuando la sombra esté del lado derecho, podemos tener dos situaciones con respecto a la velocidad. Es decir, que la velocidad, a pesar de que la partícula esté aquí, en el lado derecho, puede ser que la partícula mejor, que la sombra se esté desplazando en este sentido, puede ser que la sombra se esté desplazando en sentido contrario. ¿Sí estamos? ¿De qué depende? Pues depende de la posición que esté en la que esté la partícula. Si la partícula está aquí arriba, se viene desplazando en este sentido de giro, que recuerden que este es el sentido positivo de giro, ¿no? Entonces, si se está desplazando en este sentido, la partícula se está moviendo hacia acá, por lo tanto la sombra se viene desplazando hacia la izquierda.
Pero si la partícula en este momento está en esta posición, entonces se está desplazando hacia acá, es decir, se está desplazando hacia la derecha, por lo tanto la velocidad sería positiva. ¿Ok? Entonces, el hecho de que se presente esta situación, pues va a depender única y exclusivamente no de la posición donde se encuentra la partícula, sino de la sombra, sino donde se encuentra es la partícula. Si se encuentra girando para acá o si se encuentra ya en el recorrido, digamos que en el recorrido de vuelta, ¿sí? Tratando de volver a su posición inicial. Entonces, esos resultados pueden variar, ¿sí? Y si en algún ejercicio yo les pregunto por la posición de la sombra o les propongo que cuál sería la velocidad de acuerdo a la posición de la sombra, entonces para eso tendremos que tener claro en qué lugar está o hacia dónde está la partícula. Si la partícula va para allá o si la partícula va en sentido contrario. ¿Listo? Entonces, posteriormente vamos a hacer problemas referidos a eso. Por ahora, vamos a formular otra pregunta. Bueno, para nuestro caso, nos dio que la velocidad era negativa. ¿Okay? Vamos a entrar después en discusión si realmente esa posición debió ser negativa o esa velocidad debió ser negativa. Bueno, la otra pregunta que podemos proponer de aquí es, ¿cuál es la velocidad máxima? ¿Cuál es la velocidad máxima que tendría esa partícula? ¿Ok? Y, perdón, la sombra, la velocidad máxima de la sombra. Entonces, si estamos hablando de la velocidad máxima, otra vez recurrimos a derivadas, ¿sí? Y lo que yo pretendo en este momento es precisamente optimizar esta velocidad para saber en qué momento tiene su valor máximo. Por lo tanto, lo que estamos tratando es de encontrar este valor de la velocidad máxima. Es decir, lo que vamos es a optimizar esta función. Y, nuevamente, la optimización requiere de derivadas. Por lo tanto, calculamos la derivada de esa función. Entonces, P' sería igual. Recuerden que ahora todo esto es constante. Entonces, menos A multiplicado por omega, factor de la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada del seno, ¿cuál es? Coseno de lo que queda adentro, omega t más el ángulo phi sub 0, multiplicado por la derivada interna, y la derivada interna vuelve a ser omega. Otra vez multiplicando todo, tendríamos que la derivada sería igual a menos a por omega, omega cuadrado, por el coseno de omega t más el ángulo phi. ¿Ok? Recuerden que el siguiente procedimiento de optimización me dice que iguale la derivada a 0. O sea que esto es 0. Es igual a menos a por omega cuadrado. Bueno, aquí ya podemos quitar este paréntesis que no está haciendo nada, de corchete. Por el coseno de omega t más el ángulo phi. Volvemos a la misma discusión, y es que aquí la única variable es t. Así que lo que tengo que hallar es el valor de t. Por lo tanto, despejar esto que multiplica pasaría a dividir, pero ya sabemos que 0 dividido entre cualquier cosa sigue dando 0. Entonces, me dice que 0 es igual al coseno de omega t más el ángulo phi. Para nuestro problema, ese ángulo phi ya también sabemos que vale 0. Por lo tanto, nos quedaría como, sencillamente, el coseno de omega t. Ahora, el coseno que multiplica, perdón, el coseno pasa como
coseno a la menos 1. Entonces voy a seguir en la parte de arriba. Y ahí creo que llego al límite. Eso significa entonces que coseno a la menos 1 de 0 es igual a omega t. Y por último, el omega que multiplica pasaría a dividir, por lo tanto me quedaría que coseno a la menos 1 de 0 sobre omega me va a dar el tiempo en el que se obtiene la velocidad máxima. Coseno de omega de 0, perdón, coseno de 0 en radianes es igual a 1.57. ¿listo? Y dividido entre omega, que para nuestro problema, ¿cuánto valía? Bueno, hagamos todo el cálculo de una sola. 1,25 pi. 1,25 pi. 0,4 segundos. O sea que a los 0,4 segundos vamos a tener la velocidad máxima. Y recuerden que el último paso de optimización es reemplazar este valor en la función, en nuestra función. Bueno, ¿nuestra función cuál? Pues nuestra función de velocidad, que era igual a menos la amplitud 30 multiplicado por omega, que es 1.25 pi, por el seno de omega, que vale 1.25 pi, multiplicado por el tiempo, y el tiempo son 0,4 segundos. Ya sabemos que pi sub 0 vale 0, así que con ese cálculo realizamos, con esa ecuación realizamos el cálculo. No, Antonio, no entendí. ¿Perdón? No entendí. ¿Qué parte no entendiste? Pues porque estamos hablando de optimización ahora. A ver, recuerda, tienes que centralizarte en la pregunta que se está dando, ¿no? La pregunta es velocidad máxima. Y de acuerdo al procedimiento que nosotros vimos en cálculo de optimización, ¿sí? La optimización entonces implicaba siempre tener una función objetivo, que era lo que nosotros queríamos maximizar. En este caso, queremos maximizar la velocidad, por lo tanto es la función objetivo. El segundo paso que hacíamos era derivar, ¿ok? Que fue lo que hicimos acá. Tercer paso, lo que hacíamos era igualar a 0 y hallar raíces. Mira, igualamos a 0 y hallamos la raíz, que es el tiempo. Me está dando el tiempo. Y el último paso que hacíamos era reemplazar este valor en la función. Aquí lo estamos haciendo. Estamos reemplazando esto en ¿cuál función? En la función objetivo. Entonces, como nuestra función objetivo es la velocidad, pues estamos hallando sencillamente la velocidad de la partícula. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo en este instante. Bueno, Entonces, aquí, pues, si resolvemos eso, podemos hallar el valor máximo de esto, que sería 30 por 1.20. Menos 37,5 pi. Menos 37. 5 pi. Y esto serían centímetros por segundo. ¿Ok? Para este caso particular, ¿sí? Para este de la velocidad máxima,
Veamos este mismo análisis visto de otra forma. Nosotros aquí. Y tiene que ver precisamente con el análisis de cómo es la función velocidad. Recordemos que la función velocidad es igual a menos a por omega por el seno de omega t más el ángulo phi sub 0, ¿cierto? Eso es así. Reconozcamos nuevamente por conceptos de variables qué es variable y qué no es variable aquí. Aquí, a grandes rasgos, sabemos que la amplitud, esa es constante porque es el radio de giro. El radio de giro no cambia porque siempre está realizando, siempre tiene el mismo radio. O sea que esto es constante. Por lo tanto, esto no varía. ¿Listo? El movimiento es movimiento circular uniforme. Otra vez lo mismo, significa que recorre o barre ángulos iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, esto tampoco varía, es constante. Pero enseguida viene la función seno. ¿Ok? Hablemos en general de todo este término que se está multiplicando acá. La función seno sí varía, claro, ¿cierto? Porque seno, ya sabemos que seno depende del ángulo que se esté formando. ¿Ok? Pero la función seno es una función que puede tomar valores. ¿Sí se acuerdan de qué valores toma la función seno? ¿Cuáles son los posibles resultados que uno puede obtener para el seno de cualquier función? ¿No se acuerdan? Bueno, la función seno siempre toma valores que están entre menos 1 y 1. No toma valor nunca de 3, ni de 5, ni de 8. Siempre son entre menos 1 y 1. O sea que el valor más grande que podría tomar la función es 1. ¿Sí? De esa forma también puedo entender que la velocidad máxima se encuentra cuando el seno tome el valor 1. ¿Estamos? Entonces, si el valor 1 es el valor máximo, pues significa que cuando esto sea el máximo, esto también va a ser el máximo. Entonces, la velocidad sería igual a la máxima, ¿no? Velocidad máxima sería igual a menos a multiplicado por omega, multiplicado por el valor máximo que puede tomar esto, que sería 1. Así que la velocidad máxima para nuestro ejercicio sería igual a menos a, que sería 30, multiplicado por omega, que es 1,25 pi, multiplicado por 1. Y si ustedes hacen el cálculo, les vuelve a dar exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Es decir, vuelve a dar los mismos menos 37,5 pi centímetros por segundo o menos 117,81 centímetros por segundo. Entonces sería más fácil hacer esa última que la de optimización. Por supuesto. Solamente, digamos que esto viene de parte del análisis de lo que es la función seno, ¿sí? Pero el procedimiento más apropiado sería el procedimiento de optimización. Yo lo que quiero que lleguemos es como a una, digamos que a una interpretación general. La velocidad máxima siempre se va a poder hallar de esta forma. Y con eso yo tengo un concepto general. ¿Ok? La próxima clase entonces vamos a ver, bueno, ¿y dónde estará la partícula cuando tenga una velocidad máxima? ¿Listo? La partícula. Y lógicamente a partir de ahí, la sombra. Por hoy, los dejo descansar y pues que sean felices. Antonio, Dime. y lo respondo como la velocidad máxima que tendría la sombra es de menos 117. 81 centímetros por segundo. Gracias. Con gusto. Bueno, mis niños, entonces, Bye. que terminen de pasar. Bye. Chao, pues.